Hola, hoy en otro episodio del otro podcast, darle las gracias a Dios por permitirnos hacer este contenido con todo el amor del mundo para ustedes. Que sigan suscribiéndose al canal, darle las gracias a todos los que lo han hecho. Y en el día de hoy me siento muy contento por el tema que vamos a tratar. Hoy vamos a recibir a un profesional joven con una vasta experiencia, con una formación que creo que todavía sigue formándose de tantas cosas, tantas especialidades, tantos cursos que ha hecho, a pesar de su corta edad. Es un especialista en nutrición clínica y manejo de la obesidad y con una especialidad en nutrición renal. Su experiencia y dedicación en estas áreas son motivo de gran admiración para todo el que ha tenido la oportunidad de trabajar con él. Estamos muy contentos de recibir a un profesional de esa área, como es el doctor Rubén Darío, que es quien nos va a acompañar en el episodio de hoy con el tema de las metas de salud y nutrición a propósito de que estamos empezando el año. Rubén, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Hola a todos, hola Carlos, a la producción sobre todo. Carlos, muchas gracias por brindarme un poquito de tu espacio, ¿verdad? Para hablar de un tema tan interesante que es cómo alimentarnos cuando empezamos la rutina de un nuevo año, ¿verdad? Y la verdad que sí me siento honrado porque también Carlos y yo elaboramos juntos en diferentes áreas de la medicina. Y siempre tenemos enfrentamientos profesionales interesantes y que siempre nos retan a aprender cada día más. Y qué más da también compartir un poco con la población que pues está escuchando este podcast, que la verdad es muy interesante. Sí, es una realidad que el área de la nutrición como especialidad médica en los últimos años ha tomado mucho auge, pero hay muchas dudas, hay muchas inquietudes sobre qué es el nutriólogo, qué tipo de paciente tiene que ver el nutriólogo. Solamente los que tienen problemas de obesidad tienen que ir al nutriólogo. Y por eso es interesante hacer este tipo de conversación para que la gente sepa, se eduque y entienda que ya el nutriólogo es un especialista tan importante y que el individuo debe visitar de manera rutinaria como ir a tomarse la presión, como ir a saber cómo está su peso, cómo están sus niveles de glicemia. Vamos a entrar en materia de una vez. ¿Por qué es tan importante la nutrición en nuestra vida? La nutrición es tan importante, así como nos decían cuando estábamos pequeños, que la nutrición, bueno, la vida, todo entra por la boca, ¿verdad? Y así lo decía Hipócrates, el padre de la medicina. Pues tenemos que entender que mal comido en buen dominicano no genera. No pienso. Y tiene su lógica, no ¿verdad? pienso. Si no vamos a la parte científica, que no vamos a tocar esa parte acá, se va por ahí. Y ¿por qué es tan importante? Porque así como usted va a su médico primario, a su cardiólogo, a su nefrólogo, pues también el nutriólogo somos médicos capacitados, ¿verdad? Que tenemos ya vasta experiencia y preparación académica a grado de maestría y doctorados para poder satisfacer las demandas médicas de los pacientes y proyectar, si usted padece de alguna enfermedad, cómo va a alimentarse en base a esa enfermedad. Es algo muy interesante y también muy bonito porque así el paciente tiene más seguridad, tiene más calidad de vida. Pero quiero resaltar aquí algo muy interesante que tocabas al principio, que cómo identificar quién es el nutriólogo. Es un médico que ya está especializado en esa área y que ya luego tú puedes como un enramar, ¿verdad? Puedes diversificar tus especialidades y preparación, pero son ya personas que estamos acreditadas por sociedades locales e internacionales en el área de la nutrición, así al igual que la Sociedad de Cardiología, Sociedad de Nefrología. Tenemos la Sociedad de Nutrición en el país, contamos con 2 dedicados a la nutrición clínica y tenemos también varias dedicadas a la obesidad. Y futuramente una dedicada también a la parte renal en conjunto con todos nosotros. Pero hay que entender que somos personas que tenemos que estar acreditadas y que no siempre nos tenemos que estar llevando de lo que podemos ver o escuchar por unos cuantos coaches que andan, ¿verdad? Por ahí, pues siempre tratar de irse por la ciencia porque por algo se llama ciencia, ¿verdad? Claro que sí. Y algo muy importante, agregando a eso, que cada persona es diferente. Por supuesto. Lo que tú entiendas que me conviene a mí como dieta probablemente sea otra persona con características similares del cuerpo, me refiero, y de la edad,
no lo necesite. Antes, al principio, cuando hablábamos de un nutriólogo, veíamos que entraba el caso con el paciente ingresado, pero ya no, ya sabemos que no. Y yo soy una persona que refiero pacientes de manera ambulatoria al nutriólogo porque es un elemento y un complemento esencial para la salud del paciente. Pero ¿en qué momento de nuestra vida necesitamos ir a un nutriólogo? Yo entiendo que de manera preventiva. La medicina hoy en día es preventiva y yo diría que todo el que esté viendo esto, si nunca ha ido, les invitamos a que acudan. Porque siempre es bueno no esperar tener una patología, una enfermedad, una condición. Y después de pandemia, muchas personas se han preocupado aún más por su salud y han acudido de forma rutinaria. Pero les exhortamos pues que acudan de manera preventiva. Así como el niño va al pediatra y si el niño vemos que está ganando peso, pues vamos inmediatamente a acudir a nutrición para controlar esa parte. Si un adolescente que está en su vida de desarrollo y una chica tiene, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico con trastornos menstruales, pues qué mejor que aprender a comer para evitar una infertilidad, ¿verdad? Eso es muy interesante. Y ya toda persona adulta, así como va el internista, también debería ir al nutriólogo para resumir, evaluar que todo lo que usted esté comiendo, en cantidad que esté comiendo, sea de forma adecuada y prevenir. Y uno de los mitos que tiene nuestra cultura y otros países subdesarrollados es que la gordura es salud, principalmente en los niños. Ven ese gordito, rosadito. Eso no es saludable. Ese es un potencial paciente de muchísimas complicaciones cardiovasculares. ¿Cómo yo puedo mejorar mi dieta para yo alcanzar los objetivos desde el punto de vista nutricional? Bueno, si nos vamos a la población dominicana, tenemos que siempre trabajar en base a lo que podamos conseguir en la canasta básica. Pero lo importante aquí es saber combinar. Tenemos 3 familias bien importantes de alimentos, como son los hidratos de carbono, o conocidos como carbohidratos, que ha cambiado su modalidad, como se dice ahora, las proteínas y también las grasas. Cuando aprendemos a combinar estas familias de forma inteligente, carbohidratos en un 40-55% de grasas, quizás de un 15 a 20% y las proteínas el restante. Cuando yo aprendo a combinar esto de forma adecuada de los alimentos, pues podemos garantizar una correcta nutrición. Un lenguaje más llano, por ejemplo, la bandera dominicana tiene los hidratos de carbono en el arroz, tiene las proteínas quizás en las mismas legumbres o en el pollo que nos vamos a comer. Carne. Y en las verduras pues podemos encontrar también parte de todos los micronutrientes que los pacientes necesitan día a día. Y cuando usted combina todo esto, pues usted tiene las 3 familias, las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. ¿Cómo aprender a combinar eso también, por ejemplo, con un 3 golpes? Vamos a ponerlo bien llano. Los víveres, los plátanos son los carbohidratos, el salami, el huevo, el queso serían las proteínas, pero también ellas van acompañadas de grasas. Entonces le pondríamos también un poquito de aguacate y sería más saludable. Pero todo esto va en la preparación de este alimento, cómo usted lo prepara. Y el origen del alimento. Y el origen, por supuesto, que no sea procesado, que no sea completamente violentado. Científicamente lo llamamos así, pero me refiero a que sean alimentos muy procesados. Que tengan fertilizantes, por ejemplo, que no estén avalados completamente. Eso que tú mencionaste los víveres. Otro mito que tiene la población es que hacer dieta es costoso, porque me van a indicar quesos caros, embutidos caros. No. Tú mencionaste los víveres que también son muy frecuentes en la alimentación del dominicano, pero sobre todo de cómo se cocinan. O sea, aclara esa parte un poquito, que dieta saludable no tiene que ser cosas costosas. Anteriormente, acudir a nutrición lo veían como algo muy costoso. Es lo primero. Y al pensar que es costoso, pues hacemos entender de inmediatamente, haciendo ciencia en mente, pensamos que todo lo que nos van a colocar es costoso. Ahora bien, anteriormente habían muchos especialistas que colocaban lo más caro porque era quizás lo más healthy, lo más saludable, lo más light. Pero no es así. Cuando nos vamos al origen de la nutrición, vemos que las cosas básicas, si tú te vas a los tiempos de antes, cómo andaban estas personas, los indígenas, eran con cosas que ellos mismos cosechaban. Y tenían unos cuerpazos envidiables. O sea, nosotros hoy en día, según pasa el tiempo, es que vamos aumentando el tejido graso. Por la forma en cómo comemos, cómo combinamos los alimentos. A todo lo queremos echar aceite. Hasta cuando el arroz está listo al final, sí, para que coja un poco de brillo, le echamos aceite.
Entonces, es tratar de cambiar modalidades para poder mejorar esas pautas. Excelente. Hay alimentos. La vida va muy rápido. Nosotros llevamos un estilo de vida que es volado, como uno dice. Y eso ha ido de la mano con la revolución de la industria alimenticia. Pero esos alimentos ultraprocesados, ¿cuáles yo debo evitar? O aclara, ¿qué es un alimento ultraprocesado? Ok, alimentos ultraprocesados, por ejemplo, cuando hablamos de cereales, todos los conflés, todos los cereales que hay con esos colorantes, el Fruit Loops, todas esas marcas que no voy a mencionar quizás, pero para que puedan entender, todos los empaquetados, todas las galletas, todas las papitas industrializadas, todos esos alimentos, por ejemplo, la soda, los refrescos, todos tienen edulcorantes, son alimentos procesados. Y de hecho, actualmente, y tú tienes conocimiento, Carlos, que la Fundación Dominicana para el Estudio de la Prevención de la Obesidad, como lo es Fundo, junto con los cardiólogos, nefrólogos, que hemos compartido conferencias, de hecho, como panelistas, estamos abogando en el país por tener alertas nutricionales de forma octagonal, que son las alertas negros. Los octágonos negros que tienen alertas que dice alto en sodio, alto en azúcares, alto en grasas, y que son cosas muy interesantes porque al mismo tiempo podemos enseñar a la población cómo comer. Pero todo lo que es industrializado es todo aquello que usted puede conseguir que está empaquetado, ¿verdad? Que cuando usted lee atrás tiene todos los componentes de preservación. Y también hay muchas cremas, muchos yogures que, por ejemplo, son todos procesados y tienen muchos niveles de azúcares que pueden provocar mucha inflamación. Y a eso nos referimos con estos alimentos. Mencionaste también las frutas. Sabemos que hay frutas que aunque sean cosechadas en la misma propiedad del individuo, pero tienen un alto contenido de glucosa. ¿Cuáles son las frutas ideales para ese tipo de dieta, digamos, lo más cercano a lo ideal? A lo ideal. Bueno, y ahí entraría también la población diabética que tienen temor a comer frutas. Las frutas manejan lo que llamamos índice glucémico, al igual que cualquier carbohidrato. La carga glucémica que tenga esta fruta es lo que me va a mí a identificar o me va a diferenciar qué fruta comer. Pues tenemos, por ejemplo, todos los cítricos tienen quizás un mejor nivel glucémico. Vamos a decir el kiwi, que las fresas, la naranja, la mandarina, la toronja, las frutas de agua como el melón, la sandía. Y ya la familia, por ejemplo, de las bananas, la piña, que es bien dulce muchas veces, también depende del grado de madurez de la fruta. Y ahí entraríamos en que siempre preferimos lo que es agrio primero para este tipo de entidad, para evitar la carga glucémica y que me le suba fácilmente ese azúcar al paciente, y más en la población diabética. Es algo muy importante. Las uvas, que son chiquitas, pero tienen mucha... Sí, pero cuando comemos uvas, Carlos, no queremos comer el racimo completo, ¿verdad? Y una porción son de 6 a 8 uvas. Sí. La hidratación va de la mano con una adecuada alimentación. Claro, de todas las guías alimentarias, las pavas, las gabas, todas las guías alimentarias tienen en su pirámide, al igual que nosotros los dominicanos tenemos una guía, tenemos el agua como tal. Aquí los dominicanos le ponemos un botellón de agua en la pirámide para irnos más llano. Y es que es importante mantener el grado de hidratación. Un cuerpo que no se hidrata bien es como un carro sin gasolina. ¿Okay? Excelente. Y tú que trabajas con los riñones, sí, Carlos, tú sabes bien esa parte. Eso es esencial. Nosotros tenemos muchas características, muchas cosas de la cultura, de la idiosincrasia, pero hay un asunto muy interesante que hay que aclarar: los antojos. Yo estoy llevando dieta, yo fui donde el doctor Rubén, estoy haciendo ejercicio, he bajado de peso, pero hoy es viernes, voy a antojarme, tengo un antojo de algo. ¿Cómo manejamos o qué se le aconseja a los pacientes con relación a los antojos? Que en la mano de las embarazadas ya... No, claro. Eso va muy de la mano conociendo el metabolismo de cada persona. ¿Qué tantas calorías? Calorías en la forma en cual podemos medir qué tanta comida o energía necesita tu cuerpo en un día. Vamos a decir, el carro se llena con 3 galones de gasolina. El cuerpo se tiene que llenar con tantas calorías. Entonces, cuando usted en el día cumple con esa cuota de calorías, pues yo entiendo que el paciente pues puede tener garantizado el que no va a tener esos picos de trastornos compulsivos por querer comer, que es lo que llaman como ansiedad.
normalmente lo acuñan un término porque así yo tengo ansiedad y realmente es un antojo o un trastorno compulsivo por querer comer de forma desenfrenada y que nos podemos a veces hasta levantar de noche como ser un comedor nocturno y picar así como picar durante todo el día. ¿Qué hacer? Bueno, cuando usted va a desayunar, almorzar o a cenar, si no lleva un plan de dieta, pues básicamente usted lo que puede hacer es que las proteínas, comer un doble de porción de proteínas, ya sea de carnes, pescados o mantequilla de maní, mantequilla de almendras, por ejemplo, comer el doble de porción y eso va a garantizar que usted se mantenga saciado, ¿verdad? Se mantenga satisfecho y eso va a evitar que usted tenga esos impulsos por querer picar o antojarse. Ahora bien, si usted está padeciendo por una situación emocionalmente hablando que lo está llevando a angustia, el cuerpo por recompensa, el cerebro activa su sistema de recompensa y usted va a picar y se va a antojar porque el cuerpo busca placer. Hay que tratar esa parte concomitantemente. Claro. Otro caso muy frecuente que vemos, el uso, incluso sin prescripción médica, el uso de suplementos, de multivitamínicos, son necesarios. A mí me lo preguntan mucho. Yo en lo particular tengo un criterio y se lo digo a los pacientes. Si usted no tiene déficit de una vitamina, usted no necesita suplementos. Se supone que una persona sana que se alimenta adecuadamente ya con eso es suficiente para adquirir los requerimientos necesarios. Pero vemos que es una industria de los suplementos que es sumamente grande y se venden de manera, digamos, indiscriminada, pudiéramos decir. Oye, y los gimnasios también, porque entienden que el hacer ejercicio tiene que tener proteínas obligatoriamente. Para yo tener una dieta ideal, ¿es necesario los suplementos? No es obligatorio y no es necesario. Ahora bien, son suplementos o complementos. Complementan una alimentación basal. Si Carlos necesita, por ejemplo, tantas calorías, yo se las doy en los alimentos. Carlos pues puede comer lo que tiene que comer. Estratégicamente yo combino todo para que supla esos nutrientes. Ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo una actividad estructurada, ya sea que sea un atleta, por ejemplo, natación, que es fisiculturista, que lleva una alta demanda calórica y necesita refuerzos para su componente muscular, su tejido graso, su nivel de energía, su vitalidad como tal o vigorosidad, pues uno mide primero en sangre y si hay deficiencias en sangre de algunos nutrientes y vitaminas y minerales, uno puede perfilar el tipo de suplemento que podemos utilizar. Estos suplementos a nivel internacional están regulados por 4 grados, grado A, B, C y D. Dependiendo del grado de autorización que tengan, al igual que la FDA, que esos suplementos no están autorizados por la FDA, es lo primero. O sea que médicamente no están comprobados, pero cuando yo lo categorizo en esos grados, pues yo sé qué tanto lo puedo utilizar y qué tanto no. Por ejemplo, la creatina tiene grado A, paradójicamente, ¿verdad? La creatina en cuanto a la formación muscular, pero cuando un paciente le llega a Carlos con trastorno de la creatinina, pues me lo manda y lo perfilamos y definitivamente no podemos usar la creatina, ¿verdad? No, por eso que hay que individualizar cada caso. Por supuesto, pero sí hay que tomar en cuenta que dependiendo de la deficiencia que tenga la persona, pues podemos complementar. Definitivamente, claro, médicamente supervisado. ¿Cómo tú determinas el estado nutricional de un paciente? Con la historia clínica que se tiene que hacer al paciente, con la evaluación física completa, desde la punta del pelo, de la cabeza hasta los pies, investigando, preguntándole al paciente, tocando al paciente, midiendo la grasa, midiendo los perímetros de la cintura, de la cadera, de los hombros, de los muslos, todo eso, midiendo también con un plicómetro o adipómetro, específicamente el tejido subcutáneo, la grasa, el componente muscular con una dinamometría puede prevenir muchas complicaciones hasta de un paciente larga estancia hospitalaria o afectación muscular como es la sarcopenia, con preguntas básicas hasta cómo es su relación con la comida. ¿Ha perdido peso en los últimos 3 meses? ¿Usted ha perdido la voluntad por comer? ¿Usted tiene alguna enfermedad importante inflamatoria? Son preguntas que me categorizan ese paciente y sé si tiene una desnutrición leve, moderada o severa o si tiene riesgo de desnutrición como tal. Pero si está bien saludable, está bien nutrido, es pues porque no cumple con ninguna de esas preguntas de forma positiva y el paciente se descarta.
y se mantiene una alimentación completamente saludable y equilibrada. En pocas palabras, ¿qué es la obesidad? La obesidad es una enfermedad inflamatoria. Me dijiste en pocas palabras, es una enfermedad, es lo primero, y es una pandemia. Entonces, la obesidad es una enfermedad inflamatoria que puede tener un componente genético, silente, o sea, durmiendo, que se puede activar dependiendo de lo que usted realice en su día a día. Qué tan drásticamente usted lleve su vida día a día. Hasta la lactancia materna está involucrada aquí. ¿Qué tantos meses dura una persona con la lactancia materna? Si dura menos de 6 meses, tiene alta probabilidad de tener sobrepeso u obesidad después de los 12 años. Para que puedan entender. 3 causas de obesidad. 3 causas de obesidad: el sedentarismo, la falta de actividad física, la forma incontrolable de comer sin forma supervisada o una causa hormonal que tendríamos que identificar con endocrinología y nosotros pues en la parte de nutrición. 2 estrategias para que tú utilizas para el manejo de la obesidad. El seguimiento del paciente para mantener la adherencia y complacer al paciente con lo que le gusta comer, pero enseñarle en qué forma va a consumirlo. Okay. No pasa hambre, dieta no pasa hambre. Bueno, ese es otro mito. Mis pacientes no se quejan de que van a pasar hambre. Ahorita hablamos de los suplementos, pero se nos quedó algo que se está utilizando mucho supuestamente para bajar de peso, y son los famosos té. Los té adelgazantes. Sí. Bien, les explico. Usted tiene un intestino, ¿verdad? Ese intestino, el grueso sobre todo, trabaja un 60% con absorción de líquidos. Cuando una persona consume té, que fisiológicamente que usted nota, que usted orina más, usted evacúa más, porque si usted recibe más líquido a nivel intestinal, usted va a evacuar más también. Y por lo tanto el intestino se va a desinflamar. Es como una vejiga y usted le saca ese aire, usted va a ver que la vejiga se vuelve a poner pequeña. El intestino, ¿qué es lo que pasa? Que pasa lo mismo. Un té chupapanza, como anda por ahí con ese nombre que los pacientes van. Un té chupapanza, doctor, un té la milagrosa, señores, por favor. Usted no está cuidando sus riñones. Ni el hígado, ¿verdad? tampoco. Ni el hígado tampoco. Y lo que hace el intestino es que se descompacta. Usted se pone planito, pero al otro día se toma un cafecito y le agrega un pancito. Y usted vuelve otra vez como la vejiga y llena, ¿verdad? Entonces, hago el ejemplo de la vejiga no para comparar, sino para darme a entender. Y eso es lo que pasa. Bien, ahora entramos a una dinámica que son preguntas rápidas y respuestas cortas. Que Bueno, así estamos desde el principio. No, pero aquí son preguntas hechas por seguidores que la habían puesto ya al enterarse del tema. ¿Cuáles son las señales que yo me percato de que tengo una nutrición saludable? Nutrición saludable, bueno, piel que se ve hidratada, el descanso, el sueño es también una señal muy importante, y que el rendimiento físico durante todo el día. Ok. Mira otra que es muy interesante. Mi hijo no quiere comer y le recetaron unas pastillas. Al parecer son un estimulante del apetito. ¿Esas pastillas pueden con el tiempo causar algún daño? Para nada. Simplemente eso lleva a supervisión médica. Ahora, si usted le da un medicamento y no lo regresa al médico, pues por supuesto, ahí sí podemos tener un riesgo. Pero si un médico lo pone por cierto tiempo, es porque no va a hacer daño. Bueno, aquí hay una pregunta que pareciera que fui yo que la hice. Escuché a un nutriólogo decir que el arroz no es el mejor nutriente para el cuerpo. Si eso es cierto y de verdad el arroz no es aconsejado para una dieta saludable. El arroz sí es un nutriente, y quien lo dijo, pues yo puedo sentarme a conversar con esa persona. Antes usted comía arroz cuando era pequeño, le daban agua de arroz cuando tenía desnutrición. Si yo no he comido arroz, no he comido en el día. Yo tampoco, pero ahora todo depende en qué cantidad yo me como ese arroz y cómo se prepara ese arroz. Claro, si yo me lo como en un asopado y repito el asopado 3 veces al día, o yo como sancocho y me como 3 platos de arroz, o cuando yo llego a la casa después de todo un día de trabajar, me como una loma de arroz en buen dominicano, o sea, mucho arroz, le salseo la salsa de la carne y le echo pues una paila de habichuela al lado, no digo yo que el arroz no vaya a hacer daño. Entonces, el arroz es un cereal completamente complejo. Complejo me refiero que lo podemos utilizar de forma inteligente. Doctor, necesito 5 alimentos tradicionales dominicanos que puedo comer para mantener una dieta saludable o el peso ideal.
El plátano verde. Un plátano puedes utilizarlo 3 veces por semana. El huevo, que de hecho hablé recientemente de ese alimento. Las frutas, vamos a decir la banana, que es más dominicana. La mandarina también puede ser, o la lechosa. Sería muy buena para el tránsito intestinal. Van 3. Las frutas, me refiero. Ahí entraría también las carnes. Vámonos por las aves. El pollo, señores, si tuviera hormona, fuera muy costoso. Y muchas personas han dejado de consumir pollo porque entienden que están procesados. Yo me acerqué a las industrias de pollos y me dicen que si estuvieran industrializados, pues yo pudiera tener ahí un costo completamente más alto. Y no es porque tengo ningún tipo de acción en polleras, ¿verdad? Pero para darme a entender de que normalmente tenemos que empaparnos un poco más. Las carnes de aves son muy buenas porque son carnes blancas y nobles. Y de hecho también está el cerdo, el lomo de cerdo. Sí. Y ahí entraría... Yo le recomiendo carne blanca a los pacientes. Y ahí tú me preguntarías, pero ¿y el chicharrón? Que estuvo en diciembre de moda, claro, porque había que sacar los cerdos que estaban ya hechos todo el año, ¿verdad? Pero el chicharrón sí lo podemos consumir 2-3 veces al año, no hace daño. Y nosotros tuvimos una postura como sociedad que lo podíamos utilizar. Ahora que mencionaste chicharrón y que mencionaste el final de año, hubo un artículo ahí que salió y eso generó mucha controversia, que el chicharrón era más saludable que las frutas y verduras. Jamás de los jamases. Jamás de los jamases. Eso depende del individuo. Lo que pasa, esa teoría se basa... Incluso hay un neurólogo muy famoso en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, que escribió el libro Cerebro de Pan. Lo leí, se lo recomiendo ese libro, pero ese libro es coger y dejar. Hay cosas que uno coge y cosas que uno deja. Las células en su membrana tienen lípidos y en base a esa teoría es que se basa en que el chicharrón y tener colesterol ligeramente alto es saludable, pero eso depende del riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Claro. Y el chicharrón inflama menos que quizá que una alta ingesta de carbohidratos. Por ahí es que ellos se basan, pero el riesgo cardiovascular es alto en un paciente que ya tiene condiciones previas. La última pregunta, y aquí... Esto hay que aclararlo también. Carlos, me faltó un alimento de los 5 que me preguntaste. Los vegetales. Los vegetales. No podía Cualquier faltar. Vegetal. Claro que sí. Okay. Si es vegetal, lo puede comer todas las veces que quiera durante el día. La vecina de mi abuela hace unas botellas para rebajar. Y yo he visto que hay mujeres que se secan, doctor, en menos de una semana. Pero me dicen que algunas, como efecto secundario, han tenido aumento en las deposiciones. O sea, han tenido evacuaciones diarreicas. ¿Eso puede afectar a la salud? Bueno, esas botellas tienen melaza, a mi entender. Entonces, son nutrientes que cuando usted lo ingiere, digo nutrientes porque de alguna forma usted le va a aportar algo al cuerpo. Y cuando usted lo ingiere, hay una afectación tanto en esa microbiota intestinal, en ese intestino. Usted le lleva aquella bandeja de caviar. Yo tengo que entender de que va a haber alguna afectación, tanto positiva como negativa. Y si usted aumenta las deposiciones a las veces que va al baño a evacuar, es porque esto ha generado una disbiosis o que no quiere estar en el intestino. Y tiene que rebajar obligado. Y limpia el intestino y pasa lo mismo que el té chupapanza que hablábamos ahorita. Definitivamente. Y aumenta la fertilidad, supuestamente también esa botella, Carlos. Sí. No, eso es milagroso. Eso si usted pierde peso y evacúa mucho, aumenta la fertilidad. Sí. Rubén, darte las gracias por venir y aclarar tantas cosas. Quedan muchas cosas todavía por aclarar. Hay que volver a hacer otro episodio contigo. Ya vemos que la nutrición es un tema, el ir al nutriólogo es algo importantísimo. El nutriólogo es un aliado de muchísimos especialistas porque ya muchos pacientes nosotros los manejamos con un equipo médico y el nutriólogo es esencial en esa parte. Volver a repetir, darte las gracias. Tenemos pendiente volver porque quedaron muchas cosas y quiero que digas dónde pueden los que nos están viendo contar con tu servicio. Estoy en el Hospital Metropolitano de Santiago, específicamente en el departamento de Instituto Metabólico, en Meta Íntegra, con el control del peso definitivamente en los pacientes. Estoy en Maggi Plastic Center en la Sursa, aquí en el área monumental.
Estoy en el Instituto de Neurociencias del Cibao, NeuroInc, en Los Jardines. Y a nivel público, si no tienes recursos, puede acudir al Hospital Estrella Ureña, donde Carlos y yo laboramos ambos en esa institución. No hay excusa, o sea, el doctor está en varios lugares donde ustedes lo puedan localizar. Muchas personas me preguntan, ¿por qué no se hace en el interior? Es que trasladarse absorbe mucho tiempo. Entonces, y ya hay muchos colegas. Los pacientes del interior se los delegamos y si quieres pues conmigo, pues estamos completamente, gracias a la pandemia. Eso me pasa a mí. A la virtualidad. Antes encontré un nefrólogo quizás, pero si una persona puede contar con los servicios de un especialista en su ciudad, en su provincia, uno no va a hacer... Con todo el amor uno lo ve, pero... Podemos implementar la virtualidad, que es como trabajo con pacientes extranjeros de igual forma. Bien, hasta aquí este episodio sobre la nutrición. Ya ven lo importante que es acudir al nutriólogo. No solamente el que esté obeso, el que esté en sobrepeso. La nutrición es algo esencial para la salud del ser humano. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio del otro podcast.